Buenos días a todos. Gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda. Como es de esperar, la adecuada gestión de los riesgos catastróficos requiere de una estimación de pérdidas que refleje la exposición real de los riesgos asegurados. Por ello, vamos a hablar sobre los supuestos que los modelos utilizan en el análisis de las vulnerabilidades. Para ello, contamos con un panel de expertos en el estudio de riesgos catastróficos. A mi izquierda, Derek Folpers, Senior Treaty Underwriter de Swiss Re. A mi derecha, Juan England, Managing Director de Willis Re. Y finalmente, Michael Spranga, representante del modelo ERN en Europa. Derek, Juan, Michael, bienvenidos y gracias por vuestra participación en estas jornadas. Sin más dilación, cedo la palabra a Juan England, quien como especialista en la evaluación del riesgo sísmico y con amplia experiencia en el análisis de los riesgos catastróficos, nos va a dar una visión de cómo se incorporan las vulnerabilidades por tipos de riesgo en los modelos comerciales. Gracias, Josefina, y muy buenos días a todos. Es un placer estar acá en estas jornadas internacionales de Mapfre Global Risks. Y también un gran honor el poder hablarles acerca de este tema, que hoy en día toma mucha importancia en el ámbito de la cuantificación del riesgo, sobre todo en el mercado, en el sector de seguros y de reaseguros. El título de mi ponencia es acerca de la representatividad de estos modelos catastróficos y hoy, mirando las fotos que hay afuera aquí en en el lounge, se ven los daños por diversos efectos de la naturaleza, que representarlos a través de un modelo numérico tiene unos retos grandísimos. Y como usuario de estos modelos, llevo más o menos unos 9-10 años utilizándolos. Soy un gran fan de estos modelos, pero al mismo tiempo soy uno de los críticos más grandes. Y por eso es que parte de la ponencia de hoy quiere llevarlos acerca de cómo se originan estos y cómo están llevando hoy en día este tipo de representatividad. Y creo que con los otros dos ponentes van a ver un tema bastante completo, y de pronto yo voy a comenzar un poco más arriba, a un nivel más alto. Dándoles una idea de dónde comienzan estos modelos. Alguien me decía que están todavía casi que en su infancia, y pues sí, más o menos comienzan a principios empiezan a desarrollarse a principios de los años 90, o sea que no tienen más de 30 años. No son como las ciencias actuariales, que obviamente basadas en ciencias matemáticas, que tienen mucha más historia. Pero antes de los modelos catastróficos, esta cuantificación de riesgo se daba basada en la experiencia. Entonces se utilizaban métodos estadísticos, métodos actuariales, se miraba la siniestralidad y se extrapolaba hacia el futuro, hacia tratar de simular pérdidas que ocurrieran a periodos de retorno altos, de bajas probabilidades. Y aunque pues cuando se mira una siniestralidad de digamos 20-30 años, si estamos con mucha suerte, en muchos casos es menos, esta metodología identificaba esos extremos, esos posibles eventos verdaderamente catastróficos, los identificaba muy pobre. Así que justo más o menos en la época del huracán Andrew, en el año 92, es cuando se empieza a ver que hay que utilizar una metodología distinta basada en exposiciones geográficas y con la idea de simular eventos hipotéticos, tratar de simular miles y miles de eventos para poder tratar de capturar esos eventos extremos que puedan estar dándonos hoy en día los requerimientos de reaseguro y de seguros más importantes. Así que es una historia bastante joven y tal vez el mensaje, la conclusión principal, estoy comenzando como por la conclusión, es que los modelos son modelos, pero y hay que entender sus limitaciones, pero tal vez
el mensaje principal es la importancia en la disciplina y en la estandarización en la gestión del riesgo catastrófico que estos modelos han traído en los últimos 30 años a la industria de seguros y de reaseguros. Brevemente, como les mencionaba, llevamos 30 años y esta diapositiva lo que busca es un poco contarles cómo se llevan estos, cuándo surgen estos modelos y las diferentes como generaciones. Estamos ahora casi entrando en la tercera generación de estos modelos catastróficos y cada uno pues se ve que en esta diapositiva que siempre hay un evento, hay un terremoto, hay un huracán. Cada uno de estos eventos nos ha enseñado cada vez más cuáles son las limitaciones que tienen los modelos y se ha ido aprendiendo y por eso es que estamos ahora en casi una tercera generación de estos modelos. Comenzamos temprano con unos modelos determinísticos, que eso significa es modelando un evento histórico sobre una exposición y a ver qué resulta, cuál sería la pérdida ASIF, como llamamos. Pero luego empieza los modelos probabilísticos en donde se empiezan a simular muchos eventos con frecuencias, con probabilidades para tratar de capturar esos extremos. Y hoy en día estamos con nuevos proveedores, nuevas plataformas que están saliendo. Comenzaron 3, ahora hay 6 proveedores, 7 proveedores. Así que esto es una industria que está en crecimiento. Hoy en día vemos que aproximadamente más del 90% del Producto Interno Bruto a nivel mundial está cubierto por un modelo de estos. En cualquiera de estos territorios se puede simular una exposición y cuantificar ese riesgo catastrófico hacia un terremoto, hacia un huracán, ya sea de una cartera de seguros o de un riesgo individual. Pero sí, algunos territorios tienen más de un modelo, otros tienen solo uno. Pero tal vez lo importante que quería enfatizar es que se comenzó en esta industria creando modelos de terremoto y de huracán que eran donde las necesidades principales existían en ese entonces. Hoy en día pues hay modelos de inundación, de tornados, de granizos, de tsunamis, pero esto viene ya en una generación más atrás con unas complejidades mucho más grandes. Modelar el riesgo de inundación y de granizo es algo que todavía está casi que en una parte casi como que experimental, lo llamo yo. En terremoto y huracán está avanzado y se conocen las limitaciones, pero estamos entrando ahora a tratar de modelizar nuevos peligros que no hayan sido cuantificados anteriormente o que no tenían un modelo en el pasado. El 2011 fue un año en que nos dejó muchas lecciones de este tipo de peligros con Tailandia, con las inundaciones de Tailandia, con el tsunami de Japón, con los efectos de licuación en los terremotos de Nueva Zelanda. Así que hay un énfasis hoy en día en no solo simular los peligros principales, sino también los peligros que no estaban anteriormente modelizados. Así que quería comenzar, antes de entrar en el tema, unas consideraciones importantes que yo siempre tomo cada vez que estoy mirando un análisis de una cartera o que estoy mirando un modelo específicamente, y es que los modelos son desarrollados hoy en día en bases científicas y de ingeniería, y eso es una gran ventaja porque la investigación que existe en los peligros de terremoto, de huracán, de inundación, hoy en día está muy avanzada y estos modelos buscan capturar esa ciencia que existe hoy en día en la representación de la vulnerabilidad y de los peligros. Sin embargo, los modelos tienen que ser calibrados como todo modelo y estos modelos se calibran utilizando eventos históricos como terremotos que hayan pasado o huracanes. Los retos que se tienen en ese proceso de calibración es que pues, las pérdidas aseguradas tienden a ser mucho menores, o en algunos casos menores, que las pérdidas económicas que sufre el propio país o región afectada.
Así que tratar de calibrar un modelo que tiene información económica, información también del mercado, entonces tiene sus retos y hay que entender cuáles son esos retos. Y como les mencioné en el tercer punto, como todo modelo hay que entender sus supuestos y sus limitaciones. Y como están basados en exposición, la información que se utiliza, la información de entrada, es muy importante. Y como todo modelo, basura entra o basura sale, así que es muy importante entender cuáles son las consideraciones de los archivos de entrada. Sin embargo, con todas estas limitaciones que les menciono, estos modelos han generado una disciplina en la gestión del riesgo catastrófico en la industria de seguros y de reaseguros. Hoy en día tenemos una mejor captura en la información, la calidad de la información ha mejorado también mucho y hay un entendimiento y una conciencia mucho más alta sobre este tipo de riesgo. Y si comparamos el número de insolvencias en el sector de seguros entre el 92 después del huracán Andrew y el 2005 después del huracán Katrina, vemos que hay una gran diferencia y un gran aporte en esa disciplina para lo que es el manejo del riesgo catastrófico. En términos de las vulnerabilidades, pues es muy importante poder representar y entender qué están representando los modelos. Y en esta diapositiva, las siguientes diapositivas lo que les quiero mostrar es esa sensibilidad de los modelos a la información que se les da. Esta diapositiva para Colombia está mostrando 4 modelos disponibles en la industria y es el mismo riesgo. Imagínense, esto es un riesgo con unas características de actividad, unas características de construcción, un valor, es el mismo valor, sino que lo hemos puesto a lo largo de todo el territorio modelado. Y donde ven los colores más rojos es en donde el modelo está dando unas pérdidas, unas vulnerabilidades más altas que en los otros sitios. Así que inmediatamente lo que podemos observar es que la ubicación geográfica, y son modelos basados en exposiciones geográficas, es muy importante para poder representar el riesgo al cual está expuesto. Y segundo, es que todos los modelos pueden dar resultados distintos. Y eso es uno de los temas más interesantes con los que hoy en día nos afrontamos, es que se hacen los análisis de modelización y se tienen 3 o 4 resultados distintos de las diferentes compañías modeladoras. Y hay que poder entender cuáles son las limitaciones y los supuestos de cada uno para poder asesorar y para poder entender y poder definir cuál es no solo el modelo que está bien o el que está mal, sino cuál es el que representa mejor ese riesgo. En términos de la actividad, y tal vez esto es el tema más relevante para esta ponencia, es poder definir que cada riesgo tiene una actividad distinta. Los modelos, al ser calibrados con pérdidas económicas, tienen que tomar muchos supuestos y utilizan leyes de números grandes, o leyes de promedios. Cuando se calibra en base a una pérdida económica, pues hay una variedad de riesgos que han sido tomados para esta calibración y por ende cuando se empieza a mirar algo muy específico que no es la misma base como fue calibrado, se van a obtener resultados distintos. Pero lo importante acá es poder definir lo mejor que se pueda la actividad o el tipo de construcción o las características de ese riesgo. Esto que observan en esta figura es lo que se llama una curva de vulnerabilidad. La curva de vulnerabilidad es un parámetro diseñado por el ingeniero y calibrado, y en esta se busca poder representar cuál es la intensidad, el daño físico que va a recibir una estructura en base a una intensidad de ese peligro. Entonces, aquí se puede observar que hay unas 30 curvas para diferentes tipos de actividades, ¿sí? Y poder definir esa actividad de la mejor forma posible te va a dar un resultado distinto. En los modelos tenemos estas generalizaciones.
Pero hay casos, por ejemplo, en riesgos industriales complejos, en donde estas curvas ya son específicas para este tipo y buscan establecer una definición que se aleje más de la generalización y poder definir esa actividad lo más detallado posible. Y lo importante es poder tener un diálogo acerca de si esto está bien representado con lo que se observa con los ingenieros que, digamos, representan ese riesgo día a día, que lo inspeccionan, que lo visualizan de una forma y poder, si estas curvas representan ese daño que podría tener. Y aquí podemos ver que los diferentes tipos de actividades van desde torres de telecomunicación hasta plantas de procesamiento o estaciones de energía, etc. Así que la idea es poder definir muchos de estos riesgos de una forma mucho más definida. Cuando son riesgos industriales, cuando ya es una cartera de seguros más homogénea, se pueden utilizar otro tipo de supuestos. De la misma manera, otro ejemplo aquí, ¿qué pasa si no se le define el tipo de construcción o el año de construcción? Los modelos son basados en bases científicas y de ingeniería, así que si se modela un riesgo con concreto reforzado, va a dar un resultado si es un riesgo de ladrillo o de adobe o de madera. Así que poder definir estos tipos de características de construcción es muy importante. En este caso, lo que se busca establecer es que esa barrita amarilla que se observa en el centro de estas dos gráficas muestra cuando al modelo se le dice que no sabes. Si le dices que no sabes cuál es el tipo de construcción, el modelo va a hacer un supuesto y va a hacer un análisis en base a todo lo que ha utilizado para calibrar ese modelo, y se puede observar que si en este caso si se da que es de desconocido o que no se conoce el tipo de construcción, la diferencia en pérdidas podría ser muy importante si el riesgo en realidad es, digamos, de concreto reforzado o de acero. Y lo mismo con el año de construcción. Tenemos que en los diferentes países hay códigos de construcciones sismorresistentes. Estos códigos son actualizados con una serie de frecuencia, algunos cada 10 años, otros cada 20 años, y poder representar esto en esa información tiene un impacto, puede llegar a tener un impacto importante en los resultados. Y este es un caso de estudio que hemos venido inclusive trabajando con Josefina y el equipo, y es acerca de cómo podemos utilizar esa información y cómo podemos mejorarla. Hemos trabajado mucho con los ingenieros de ITSEMAP acá mirando reportes de inspección y cómo podemos mejorar la información del riesgo para poder representarla en la modelización. Y este es un riesgo, expuesto al peligro de huracán, y la información original se tenía la coordenada geográfica, se tenían los valores a riesgo, se conocía cuál era la actividad y se conocía el tipo de construcción. ¿Sí? Y esa información se corrió por el modelo y nos dio el resultado que se observa en la figura roja. Esta figura es lo que llamamos nosotros una curva de PML, una curva en donde se representa cuál es la pérdida máxima probable para diferentes tipos de probabilidades. Y las probabilidades se representan en periodos de retorno y la pérdida física se representa en un valor monetario. Así que si tomamos un punto en esta curva, digamos este punto acá, entonces para ese periodo de retorno, la modelización de este riesgo dio un número de 70 millones de dólares de daño para ese tipo de periodo de retorno. Pero poco a poco, utilizando el reporte de inspección, pudimos adicionar información que estaba capturada en este reporte, como el número de edificaciones. Si digamos hay 3 o 4 módulos dentro del mismo riesgo, pues es mejor modelarlos como 4, cada uno con sus características específicas, y no hacer un supuesto que están todos en el mismo sitio. El número de pisos, la calidad de la construcción, que si tiene protección en las ventanas o no, porque para el riesgo de huracán tiene un peso importante. Y es interesante observar en las diferentes curvas acá de diferentes colores cómo el resultado del modelo empezó a variar a medida en que se le da este tipo de información. Y para este caso de estudio, el PML a 100 años
bajó de 70 millones a 25 millones al darle toda esta información adicional al modelo. Así que es entender esta sensibilidad a los modelos para poder entender qué es lo que están representando y cómo lo están representando a la hora de poder tomar una decisión de cómo gestionar ese riesgo. Otro caso de estudio, el de la figura derecha es el mismo que les mostraba, pero el de la izquierda es otro riesgo también modelado de huracán en otros valores, pero también se puede ver que ahí se observa que la sensibilidad es distinta y dependiendo en qué parte, si estás mirando eventos mucho más extremos a 1000 años, la diferencia es mayor, pero en 100 años la diferencia es menor que en este caso. Así que sí, entre más detalle, lo que busca es reflexionar ese riesgo catastrófico de una forma más acertada. En estos casos que les acabo de mostrar, el PML baja por darle más información, pero eso no siempre se da. Se observan casos en donde ese PML sube, efectivamente, porque los supuestos iniciales, el modelo puede estar generando resultados mucho más conservadores y la verdad es que debería ser más alto. Así que es importante entender la sensibilidad para arriba y para abajo. Y por último, una pequeña conclusión en donde sí los modelos son herramientas muy útiles para poder entender ese riesgo catastrófico, para poder gestionarlo. No son bolas de cristal. Aquí los modelos no son para pronosticar cuál va a ser la pérdida del próximo año o cuál va a ser la pérdida que va a sacar un evento si ocurre ese próximo año. Así que no, están buscando dar probabilidades y pérdidas. ¿Cuáles son la probabilidad de tener una pérdida? Son unas herramientas para gestionar el riesgo, cuantificarlo, para transferirlo. En el mercado de reaseguros hoy en día, cuando se trabaja un riesgo catastrófico, siempre el mercado de reaseguros va a buscar cuantificar ese riesgo y también va a pedir la información acerca de ese riesgo para poder ellos también cuantificarlo. Y pues últimamente sirve para mitigarlo también. Hay que entender sus limitaciones, sus diferencias, sus supuestos, y buscar cómo representan el riesgo. Eso es lo que se está buscando, tratar de entender esa representatividad. Y por último, como observaron, la calidad de la información juega un rol importantísimo en esta gestión de riesgo catastrófico, en el particular de cómo se definen las vulnerabilidades de estos riesgos. Muchas gracias. Gracias, Juan. A continuación, Derek Polpers, con sus amplios conocimientos en la modelización y acumulación catastrófica, abordará la perspectiva de Swiss Re en la incorporación de las vulnerabilidades en sus modelos e iniciará una discusión de cómo se confronta todo esto con la realidad. Muchas gracias, Josefina, y bienvenidos a esta segunda ponencia. El título de mi ponencia son Los modelos y su confrontación contra la realidad. En los siguientes 15 minutos espero poder compartir con ustedes la visión de Swiss Re sobre la modelización y más adelante me gustaría tocar un poco en la agenda que vamos a tratar hoy en esta ponencia. El modelo. Empezaremos la ponencia explicando un poco el modelo probabilístico de Swiss Re para poder ubicar las vulnerabilidades dentro de la modelización catastrófica. Después pasaremos a ver la sensibilidad de las diferentes actividades frente a las catástrofes naturales y luego entraremos un poco más en detalle viendo la susceptibilidad de una actividad en especial, que es la actividad de autopistas y carreteras frente al terremoto. Y luego entraremos ya más en detalle todavía y daré un par de ejemplos sobre la modelización concreta de esta actividad. Y luego cerraremos la ponencia con un par de conclusiones. El modelo probabilístico de Swiss Re se compone de 4 módulos.
El primer módulo es el módulo de exposición. En este módulo de exposición se capturan todos los datos relacionados con el evento. Esto quiere decir niveles de intensidad, hazard maps, etc. El segundo módulo es el módulo de vulnerabilidad. En este módulo de vulnerabilidad se captura la sensibilidad de las diferentes actividades frente a los diferentes eventos catastróficos. Como tercer módulo tenemos la distribución de valores. En este módulo se describe cuánto de la suma asegurada está en cada sitio. Esto quiere decir cómo está distribuida la suma asegurada en la zona que se está analizando. Y el último módulo son las condiciones de seguro. Aquí se capturan todos los deducibles y límites de la cobertura que se está analizando. Todos estos 4 módulos se combinan en una modelización, como ya lo explicó Juan anteriormente, y el resultado de esta modelización es la curva de frecuencia que vemos abajo, donde se representa la magnitud de los daños y la frecuencia de ocurrencia, que es el periodo de retorno de lo que se está analizando. Si entramos más en detalles ahora a la sensibilidad de las diferentes actividades frente a, en este caso, terremoto. Como mencionó Juan Englund en su presentación, los modelos probabilísticos de hoy en día ya tienen un catálogo muy completo de las diferentes actividades, pero la vulnerabilidad de cada una de estas actividades puede variar considerablemente dependiendo del catástrofe natural que se está analizando. En otras palabras, si vemos, por ejemplo, una comunidad con 10 pisos y vemos la curva de vulnerabilidad contra terremoto, va a ser muy diferente a la curva de vulnerabilidad de inundación, porque el riesgo de inundación afectará posiblemente el primer piso, pero no va a afectar todo el edificio. Lo que quiero decir es que, aparte de que hay un catálogo de diferentes actividades, puede haber varias versiones de curvas de vulnerabilidad por detrás. En este caso nos vamos a concentrar mucho en las actividades frente al terremoto, porque es muy difícil hablar de todas las vulnerabilidades en general. Y me he concentrado en 2 grupos principales que pienso que son los más interesantes y desde su punto de manejo son muy diferentes. El primer grupo son las actividades sencillas, que se compone en primer sitio de casas, viviendas, riesgos comerciales, comunidades, restaurantes. Y estas actividades sencillas son muy susceptibles al terremoto. Esto tiene que ver en gran parte por la construcción, tipo de construcción y diferentes códigos de construcción de los diferentes países, pero entraremos un poco más en detalle en esto más adelante. Las curvas de vulnerabilidad para estos riesgos sencillos están generalmente calibradas con eventos históricos. ¿Por qué es esto? Porque la base de datos que contamos es muy amplia y el riesgo sencillo tiene la ventaja que las sumas aseguradas están muy bien definidas y se puede calcular muy fácilmente lo que llamamos el Mean Damage Ratio. Mean Damage Degree, disculpen. El Mean Damage Degree quiere decir que si tenemos, por ejemplo, un condominio de 1 millón y sufrió un daño de 100,000, el mean damage degree sería de 10%. O sea, es la pérdida del daño en relación a la suma asegurada. Los deducibles juegan un factor muy importante en la forma de las curvas de vulnerabilidad. Dependiendo del país y los deducibles de ese país, las curvas de vulnerabilidad pueden recibir un descuento o menos descuento en comparación a otros países. Entonces, esto es algo muy importante que a veces no se considera muy bien en la modelización, la importancia de los deducibles. El segundo grupo que vamos a analizar, que es el focus de hoy, es las actividades industriales complejas. Como podemos ver, aquí hay niveles de vulnerabilidad muy diferentes. Tenemos la industria tecnológica, que tiene el nivel más alto de vulnerabilidad, y si vemos al final de la lista encontramos las carreteras y autopistas. Mucha gente tal vez se sorprenderá un poco de ver a las carreteras y autopistas tan abajo, y yo creo que esto va a ser un punto interesante de discutir más adelante. En estas actividades complejas, un punto que hay que considerar es que generalmente las actividades que tienen contenido y pérdidas de beneficios elevados, quiere decir coberturas con montos elevados,
generalmente son los que están liderando la tabla de vulnerabilidades. El problema que tenemos en estas actividades complejas es que no tenemos suficiente experiencia. Hay muy poca experiencia y en estos riesgos complejos ya tenemos el problema de definir la suma asegurada para poder calcular correctamente el mean damage degree. Lo que quiero decir es, a veces están en top location, a veces tenemos ML, PMLs, y es muy difícil en verdad poder definir correctamente cuánto es la pérdida en relación a la suma asegurada, porque no están estos riesgos capturados, la naturaleza del riesgo no está capturada en suma asegurada. Entonces aquí ya vemos un par de los problemas que tenemos con estas actividades un poco más complejas. El siguiente punto es un poco complementario con lo que dijo Juan. Aquí quiero, en verdad, enforzar un poco la importancia de la información detallada. Y para esto he preparado un pequeño caso, un ejemplo, para poder enseñarles un poco mejor lo que trato de decir. Asumamos que tenemos 2 hoteles que están expuestos a la misma zona sísmica. Si no tuviéramos ningún dato más sobre estos 2 datos, posiblemente saldría, como Juan mencionó, as unknown, y el punto de salida sería el mismo. Eso quiere decir que estos 2 hoteles tendrían posiblemente la misma prima de riesgo si no tuviéramos ningún dato más un detalle más sobre estos riesgos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos la información detallada sobre el riesgo? Abajo pueden ver 2 hoteles. Los 2 hoteles se encuentran en California, San Francisco. La distancia entre los 2 hoteles es menos de 250 metros, pero como podemos ver ya en las fotos, las características del riesgo son completamente diferentes. El primer hotel a la izquierda, el hotel